Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con un fallo que se conoció en el día de ayer, al mediodía, sobre un hecho que conmocionó a la ciudad en su momento por la gravedad del caso y por la forma, ¿no?, tan cruel en la que se desarrolló. Estamos hablando del asesinato del pastor y ex concejal Eduardo Trasante, que ocurrió en el año 2020. Fueron juzgados cuatro personas, fueron juzgadas en este último, en finales del 2023, y en el día de ayer al mediodía se conoció el fallo. Los fundamentos estarán en los próximos días, pero los jueces han decidido, en base a la prueba presentada y a las acusaciones que estuvieron en cabeza de los fiscales Matías Ederi y Gastón Ávila, y de las abogadas querellantes Gabriela Durruti y Jessica Pellegrini, que se han probado todas las acusaciones que estaban dirigidas a estas cuatro personas, acusadas de haber participado en el plan para asesinar al pastor Eduardo Trasante. Ellos son Alejo Leiva, Brian Nahuel Álvarez, Julio Andrés Rodríguez Granton, conocido ya en otras causas por narcotráfico, y Facundo López. Estas cuatro personas tuvieron una participación en la compra y en la logística de un auto que se adquirió para cometer el homicidio, y esto fue probado en juicio. Por lo tanto, han recibido los cuatro condenas de prisión perpetua. Como coautores del homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego y en algunos casos por encubrimiento simple. Bueno, una condena que obviamente muy alta por la gravedad de los delitos cometidos, pero bueno, para comentar con mayor precisión cómo se ha desarrollado el juicio y bueno, y cómo recibieron la condena, vamos a hablar con la abogada querellante, quien junto a Jessica Pellegrini también han sido representantes de la viuda de Eduardo Trasante, Carolina Leones. Es incontrovertible la muerte de Eduardo Trasante de forma totalmente violenta el 14 de julio del 2020 por dos disparos de arma de fuego de grueso calibre en el interior de su domicilio de calle San Nicolás al 3600 de nuestra ciudad. Dos personas ingresaron a su casa, le dispararon primero en la mano y luego en la cabeza, y frente a esto a su esposa y cuatro hijos menores de edad. En este sentido hay una gran cantidad de pruebas producidas, según el fallo que se conoció ayer, de testigos, de extracciones de contenidos de teléfonos celulares, mensajes, audios, fotos, filmaciones y estudios médicos, y imagino también declaraciones de médicos que habrán testificado a lo largo del debate, ¿no? Esto tiene que ver con la crueldad, ¿no?, con la que se han manejado, y lo que falta descifrar, y que es lo más complejo y que veremos que sucede a lo largo luego de este tiempo, es descubrir puntualmente quiénes son los autores materiales y los autores intelectuales de este crimen. Según dijo la viuda de Trasante luego de finalizada la lectura del veredicto, que se trató de un mensaje mafioso y que esto se pudo demostrar, y que esto tiene que ver con las denuncias
que hacía Eduardo Trasante sobre el narcotráfico. Hay que recordar también que 2 hijos de Eduardo Trasante murieron de forma también trágica. Uno dos en circunstancias realmente muy violentas. Así que bueno, veremos qué sucede luego, que se tendrá que seguir investigando y veremos qué resulta de este caso, ¿no? Porque hay gente que todavía está caminando libremente por las calles habiendo cometido un hecho tan aberrante, ¿no? Y es una de las preguntas que quedó pendiente de respuesta en este debate. ¿Quiénes son los autores, las 2 personas que ingresaron a la casa de Trasante y quién es la persona que ordenó este asesinato? Manifestaban los jueces en su veredicto en el día de ayer es que se ha logrado el estado razonable de certeza y se puede afirmar que esto tiene que ver con el plan criminal de estas 4 personas en las que han participado para adquirir un automóvil con el cual se ha cometido el delito, ¿no? Entonces, los jueces dan por probado que el auto Peugeot 308 color blanco con techo polarizado negro y con una abolladura en la puerta delantera derecha no solo fue el que arribó el 14 de julio del 2020 a la calle San Nicolás, a la casa de Eduardo Trasante, y que hizo una maniobra en la intersección con el pasaje Casablanca en momentos previos a las 15 horas, momento en el cual se cometió el asesinato, y que además el vehículo se trasladó hasta y desde adyacencias del domicilio de la víctima a quienes mataron a Eduardo Trasante. Este vehículo trasladó a los 2 asesinos hasta el domicilio de Eduardo Trasante, eso es lo que dicen los jueces, que se dio por probado por las imágenes que se han incorporado a la causa y testigos que afirman este hecho, ¿no? También quedó claro que el vehículo fue comprado por Julio Rodríguez Granton, uno de los condenados en el día de ayer, el día 11 de julio de 2020, es decir, unos días previos a cometer el crimen. Y de esa transacción, de la compra de ese vehículo, participaron Brian Álvarez y Facundo López, y esta situación, como los hechos posteriores, fueron probados. Esto permite acreditar el conocimiento y el plan común sobre lo que aconteció el 14 de julio, es decir, el asesinato de el pastor Eduardo Trasante. Eva, ¿vos me decís cuándo estamos conectados? ¿Ya? Bueno, ya estamos en conexión con la doctora Durruti, así que ya le damos la bienvenida. Hola, Gabriela Durruti, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por esta comunicación con Se Presume Culpable. Alejandra Ojeda aquí. Hola Alejandra, buenos días. Hola. No, gracias a ustedes por llamar. No, por favor. Bueno, finalmente después de tanto se complicó un poco con la conexión por Zoom, pero bueno, importante tener tu palabra porque, bueno, has vivido todo el desarrollo del debate y, bueno, creo que han recibido bien el fallo del tribunal. Sí, efectivamente te estaba escuchando atentamente. Ayer, cuando el tribunal da a conocer el veredicto, realmente entendimos y la emoción que nos embargaba era mucha, que al menos parcialmente, o me refiero en relación a estos 4 imputados, se había hecho justicia por Eduardo. Claro, porque faltan los autores intelectuales y los materiales. Es decir, las 2 personas que ingresaron a la casa y le dieron muerte al pastor, ¿no? Exactamente. Si algo quedó probado en la audiencia es que había los términos de las acusaciones, tanto la nuestra como la acusación pública, referían que había sido necesario echar mano de una organización criminal para llevar adelante el crimen de esta manera y bueno,
una organización no se sustenta solo con la participación de estas 4 personas cuyos roles fueron fundamentales, y así lo entendió y lo compartió el tribunal en pleno por unanimidad, pero también creemos que faltan identificar. De hecho, ayer luego de la lectura del veredicto, el tribunal ordena y hace mención a que queda en cabeza del Ministerio Público de la acusación seguir investigando y deslindar estas responsabilidades que aún restan. Claro, sí, sí, sí. Bueno, ¿cuáles fueron las pruebas más claras que dieron, que se ventilaron en el debate para llegar a esta condena, ¿no? Y para poder probar la participación de estas 4 personas en el plan criminal? La prueba fundamental que pocos crímenes tienen la posibilidad de tener fue el testimonio de Carolina, que fue obligada a presenciar la ejecución de su compañero y el padre de su hija, y a partir de su testimonio pudimos reconstruir al detalle lo ocurrido en esos 3 minutos que se llevaron la vida de Eduardo. Y este testimonio fue convalidado durante la audiencia y durante toda la investigación mediante prueba indiscutible, como es la prueba pericial, mediante la colección de imágenes por diversas cámaras. Si mal no recuerdo, 5 cámaras del barrio pudieron captar diversos momentos en los que el automóvil Peugeot 308 blanco, que había sido comprado una vez robado, para transportar a los ejecutores materiales, y después también hubo pruebas de peritos técnicos que establecieron cómo dónde estaba la llave del vehículo antes y después del homicidio, cómo se intentó procurar la impunidad descartando el vehículo y desguazándolo, que apareció sobre 4 tacos en una esquina, en una cortada en la zona sur de nuestra ciudad, a pocas cuadras de donde reside o residía en aquel momento uno de los imputados. La verdad que este tramo fue posible reconstruirlo afortunadamente en la audiencia, en las largas audiencias de debate, y no dejó lugar a duda. Por lo tanto, se alcanzó la certeza para una condena penal, ¿no? Es lo que requiere la ley. Claro. Gabriela, ayer la viuda decía en una nota a otros medios que luego de la lectura del veredicto, que esto fue un mensaje mafioso. ¿A qué se refería puntualmente? Al único móvil que tiene y que tuvo este homicidio, que también lo sostuvimos desde un primer momento y no era compartida esta evaluación por la acusación pública, aunque afortunadamente en los últimos momentos también terminaron compartiéndola. Nosotros lo que sosteníamos era que Rosario estaba dando un giro que profundizaba aún más el caos y las violencias en las que vivimos quienes la habitamos, porque esta vez ya no, el mensaje era ya no se trata de un ajuste de cuentas, no se trata de un problema personal que aparentemente quedaría en manos de quienes integran toda esta economía delictiva, sino que estaban ingresando al domicilio de un referente de la ciudad, de un referente espiritual, político y social, lo ejecutaban delante de su compañera, y nos estaban diciendo a todos que estamos todos en peligro, que cada vez más quienes gobiernan nuestra ciudad son las mafias y no las autoridades democráticas, y que esto podía repetirse. Y lamentablemente pudimos presenciar cómo se repitió, cómo comenzaron luego a cometerse numerosísimos delitos, algunos tan graves como el de Eduardo, como fue el caso de Jimmy Altamirano, y otros no tan graves, delitos contra que provocan daños materiales, pero que el fin de esos delitos no era la comisión de ellos en sí mismos, sino brindar un mensaje. A lo mejor si los resortes políticos y los resortes democráticos hubieran reaccionado con más fuerza, esto no lo viviríamos, pero eso no lo podemos saber. Lo que sí podemos decir es que esto puede estar siempre peor, que si no reaccionamos, que si esta sentencia no nos hace comprender que no hay piso para esta situación, la verdad que se ve bastante negro el futuro rosarino. Sí.
Eh, Hay una pregunta, bueno, que es lo que vos comentabas hace un ratito, ¿no? Que el veredicto y antes de leer el veredicto en sí mismo, los jueces hacen una serie de consideraciones, ¿no? Esto es no llamativo porque, bueno, en muchos casos antes de la lectura del veredicto se hacen estas consideraciones de, digamos, una suerte de explicaciones del caso bueno, y por qué se toman determinadas decisiones, una introducción a lo que es el veredicto hacen a veces los jueces explicando algunos puntos. Y en este caso empieza con una pregunta: ¿quién mató a Trasante? Y yo le agrego: ¿y por qué? ¿No? ¿Están cerca de conocer la identidad de estas dos personas? ¿Continuó la investigación para dar con ellos y con los actores intelectuales? ¿Cómo sigue ese punto de la investigación que todavía no se ha podido, digamos, desentrañar? Bueno, la orden está para seguir investigando. De hecho, el propio fiscal que se encontraba presente en el veredicto asumió la responsabilidad de seguir investigando y de intentar ampliar las imputaciones al resto de las personas no identificadas. El por qué entiendo que ya quedó clarísimo y que tiene que ver con este mensaje. Uh-huh. La persona de Eduardo amplificó cualquier mensaje que quisiera brindarse. Los primeros meses de la investigación fueron cruciales para desentrañar probablemente algunas responsabilidades más, pero se dedicaron escrupulosamente y muy específicamente a investigar la figura de la víctima, la persona de la víctima y de su círculo más cercano. No surgió absolutamente nada de ahí, como nosotros ya conocíamos que iba a ocurrir, y se perdió este tiempo que te decía. Sí. Ojalá que el Ministerio Público de la Acusación y las fuerzas que dependen de ellos puedan seguir tirando de estos hilos que surgen en general de las audiencias de debate, porque esa es una de las ventajas y de los juicios orales y públicos. Yo tengo muchos años en la profesión y suele ocurrir, es muy habitual que la inmediación de los jueces con las pruebas y la forma en que se va presentando la prueba en relación a las hipótesis de las acusaciones siempre hace que surjan algunas otras líneas investigativas. Si se siguen y no se dejan, probablemente podamos seguir atribuyendo las responsabilidades de las que hablábamos, ¿no? Claro. Es cierto esto que vos decías y es importante, me parece, dejarlo bien en claro, Gabriela, el tema de que, bueno, en un inicio se han tejido algunas hipótesis, digamos, en relación a Eduardo Trasante, de que por ahí podría existir algo en relación a alguna actividad de él que pueda hablarse en su momento de un ajuste de cuentas o algo por el estilo, y más teniendo en cuenta también que dos de sus hijos también perdieron la vida de una forma extremadamente violenta. Eso ocurrió, digamos, lamentablemente quedó descartado siempre, de plano. ¿no? Quedó absolutamente descartado, por lo demás, hasta por el modo comisivo del delito. Eduardo no era una persona que viviera con custodia ni que se cuidara de salir a la calle. Eduardo transitaba los barrios de nuestra ciudad, te diría en cualquier horario. No hubo día de audiencia donde no apareciera alguna persona a aportar una nueva anécdota en relación a Eduardo, yendo a una comisaría a acompañarlo por una situación puntual o dándole asistencia espiritual. O sea, Eduardo no era una persona, él mismo decía que su casa era de puertas abiertas, por tanto eligieron ejecutarlo en un momento donde la inteligencia fue tal que Eduardo llegó 15 minutos antes de su muerte a su domicilio y en 40 minutos más tenía una reunión. O sea, sabían exactamente cómo se movía y entendemos que quisieron demostrar esto. Los rumores, no sé, hubo un montón de indignidades que se dejaron
correr, incluso algunas de ellas fueron sopesadas por el tribunal como un intento de los propios imputados de desviar la investigación, y ese fue todo el alcance probatorio que tuvieron algunos de estas cuestiones que se echaron a rodar, y que tienen que ver también con una figura como la de Eduardo, creo. Su familia sufrió terriblemente, más allá del dolor de perder a Eduardo. No sé si pudieron ver ayer cómo vive Carolina, hace Sí. 42 meses, Sí. permanentemente custodiada, sin poder estar en su ciudad, sin poder vincularse con sus afectos como haríamos cualquiera de nosotros, o sea, hasta con nosotras, con sus abogadas, para poder conferenciar privadamente, para poder pensar una estrategia, para poder pedirle instrucciones sobre cómo quería seguir cuando avanzaba la investigación. Era muy difícil y teníamos que hacer acuerdos con las autoridades que la cuidan para poder encontrarnos en lugares fuera de la ciudad. Realmente el impacto y la peligrosidad de estas personas, que es leída por las autoridades específicas, como es el programa de protección de testigos, bueno, es muy alta. Claro, sí, por supuesto. Como bien decía ella ayer, nunca vamos a volver a recuperar la vida que teníamos. Lamentablemente es terrible, al Eso es margen, indudable, sí. además de la terrible pérdida, ¿no? No van a recuperar una vida normal, digamos, como cualquiera de nosotros que pueda caminar libremente por las calles. Realmente es De terrible, y hecho, sobre todo para los los hijos de chicos. Eduardo, claro, te estaba por decir eso, los chicos, bueno, la nena que ya no va a estar con su papá, y el resto de los hijos de Eduardo estuvieron siempre vinculados al programa de protección de testigos con distintos niveles de cuidado, porque también es un hecho objetivo que tienen que seguir viviendo, tienen sus Claro. familias, y ayer, en estos días, también el programa incrementó la seguridad en relación a ellos, porque bueno, porque sus vidas cambiaron definitivamente, más allá del dolor que habían sufrido con la pérdida de los otros dos hijos de Eduardo, Claro. que murieron en dos circunstancias disímiles, pero también a manos de esta violencia de Rosario. Sí. Ahora perdieron a su papá, que sí era un referente para todos, para ellos en particular, ¿no? Claro. Bueno, Gabriela, te agradezco muchísimo esta comunicación. No sé si te queda algo para remarcar para ya ir cerrando. Sí, estaba pensando recién que Sí. tampoco la idea era dar un mensaje, más allá de que, bueno, que es una realidad muy difícil. Sí queremos destacar que ayer fue un día, no sé si para celebrar, pero sí para reflexionar y para evaluar que algunos resortes siguen funcionando. El servicio de justicia, que no es más que un servicio público más, ayer estuvo a la altura de lo que debía ser, y creo que eso es algo a destacar en una ciudad como la nuestra, y que la verdad se construye en las sociedades democráticas, en el marco de los tribunales, y la pacificación también tiene que ver con esto, con el servicio de justicia. Así que la verdad que es esperanzador lo que ocurrió ayer, fue un fallo ejemplar. Sí, creo que sí, porque bueno, como decían también en las consideraciones los jueces, que se ha puesto en duda su objetividad en las decisiones que iban a tomar en este juicio. Creo que es importante, bueno, que volvamos a tener esa confianza, ¿no?, en la justicia, y saber que las cuestiones se dirimen allí, y que bueno, hay quienes están más conforme o menos conforme, y lo importante es que la justicia funcione como corresponde. Sí, totalmente. Ese fue un llamado más que nada a los operadores del sistema penal, en este caso puntual algunas de las defensas, porque el límite, o sea, más allá del ejercicio de un derecho de defensa eficaz, que te puedo asegurar que se ejerció durante todos los debates, por eso también se prolongaban tanto las audiencias, eran rigurosísimos los contraexámenes que hacían las defensas, cada una de las 4 defensas de todas las pruebas vertidas. Lo que el tribunal decía era que, más allá del rol que cada uno cumple en el debate, hay una responsabilidad que atañe a quienes somos operadores de la justicia, o sea, funcionarios o no, y que es muy grande, que no es liviana, y no se pueden sugerir cuestiones como las que pasaron muchas veces en la audiencia, como que la sentencia ya estaba firmada, y cuestiones así que no solo vulneran el debate en sí, sino a toda la realidad rosarina. Así que
Eso también nos pareció muy importante en boca del tribunal. Sí, sí, a mí me parece que sí, es importante remarcar que, bueno, porque después la gente se queda con lo que se dice muchas veces, los rumores que, ¿no? que se ventilan en los medios y realmente, bueno, porque no todo el mundo puede asistir a las audiencias y controlar o ver Claro. o asistir a cuáles son los debates que son muy fervientes en muchos casos. Hay juicios en los cuales, bueno, son realmente muy, esto como vos decías, ¿no? Los Es que controles de las distintas partes son muy rigurosos. absolutamente, absolutamente, y por eso la verdad que ayer, más allá de la emoción, esto es lo más parecido a una causa propia que hemos tenido, porque Eduardo era nuestro amigo, nuestro Claro. compañero, pero intentamos tomar una mínima distancia desde lo que sentíamos como amigas y evaluarlo como abogadas, y realmente salimos muy contentos. Bueno, esperemos que la investigación siga su curso y que, bueno, quienes todavía gozan de impunidad lleguen a tener justicia también. Muchas gracias y te pido disculpas por las cuestiones técnicas No, que no me está pude bien. conectar antes. Son cosas que pasan. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias Bueno, por este buenos días. tiempo. Igualmente. Igualmente. Adiós. Bueno, pasaba la doctora Gabriela Durruti, abogada querellante en el juicio por el asesinato al pastor Eduardo Trasante.